Bueno, bienvenidos una vez más a un episodio de AdLab, donde mezclamos publicidad, tecnología y sobre todo traemos pues, a personas y a marcas, ¿no?, que marcan la diferencia. Hoy tenemos con nosotros a Aitor Goyenechea, que es el director de publicidad, marca y patrocinios de Telefónica. Y bueno, lógicamente, como siempre, a Jaime de Spotify con nosotros. Bueno, y un placer, tercer capítulo de este podcast AdLab y un placer enorme estar hoy con Aitor, con lo cual te dejo directamente que te presentes y te introduzcas. Pues lo primero, muchas gracias, Manuel Jaime, es un honor estar aquí. Esto espero que la tercera, no sé cómo han sido los anteriores, pero que espero que este funcione muy bien. ¿Sea la vencida? La vencida no, porque seguro que los anteriores lo han hecho de maravilla. Yo simplemente presentarme, o sea, agradeceros lo primero que me invitéis a este podcast tan chulo y que me gusta tanto, y luego contaros un poco, o sea, me gusta que digáis marcas que representan, porque yo quiero mucho a esta marca, o sea, mi historia en Telefónica son más de 20 años ya, y yo acabé un poco en el mundo del marketing por casualidad, bueno, por casualidad o casi por destino. Pero es verdad que yo empecé como abogado en Telefónica, ¿no? En mis orígenes. Yo estudié Derecho y la verdad que en Telefónica he tenido como muchas vidas. O sea, no tengo la sensación de llevar 20 años en la misma compañía haciendo lo mismo, sino que he tenido muchas vidas, viajando mucho. He tenido oportunidad de vivir en Nicaragua, de viajar mucho por toda Latinoamérica, de hacer M&A. Y luego, ¿cómo empecé en el mundo de la comunicación? Pues con el proyecto Guaira, que no sé si conocéis, pero un proyecto que lanzamos en el 2011, que básicamente la idea era, oye, ¿por qué no montamos una aceleradora de startups en el momento que eso todavía no era mainstream, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica, para dar oportunidades a la gente de Latinoamérica. Y me acuerdo que un día, todavía no se había lanzado, pero el que era en aquel entonces presidente de Telefónica Internacional, que era José María Álvarez Payete, subió a la planta y me dijo, Aitor, te vas a meter en el proyecto Guaira con Gonzalo Martín Villa, que era el CEO de Guaira en aquel momento, todavía no habíamos lanzado. Y yo, ingenuo de mí, le dije, no, si ya lo está llevando mi compañero abogado, todos los contratos. Y me dijo, no, para montarlo de cero, ¿no? Entonces, eso fue un proyecto muy chulo, porque éramos un grupo pequeño de gente, y yo ahí empecé a llevar lo que era la parte de contratos, pero también la parte de marca, branding, comunicación, muy de redes sociales, o sea, una comunicación muy diferente, la parte de eventos, o sea, y ahí fue como mi origen. Okay. Es verdad que siempre había tenido una vena ciertamente creativa, ¿no?, de mi lado, pero bueno, ahí fue el comienzo, y luego de allí me llamaron para hacer comunicación digital, comunicación interna y corporativa a Telefónica S.A., corporativo, y ahí estuve unos años que fue bastante chulo también, sobre todo el tema de tocar la cultura, ¿no?, de la compañía de cerca y al comité de dirección, etcétera. Y de ahí me llamaron para pasar a marketing de lo que es Telefónica en España, ¿no?, en Movistar, Telefónica Empresas, etcétera. Con lo cual han sido muchas vidas y, como digo yo, soy muy de sangre azul. O sea, muy de compañía, ¿no?, que creo que es algo muy especial. Me ha salido una pregunta porque justo el otro día conocí a una persona emblemática, hablabas de redes sociales, hablabas de startups y hablabas de M&A, y conocí a Félix Ruiz de 20, ¿no? Sí. Playtomic, un montón de compañías, y te iba a preguntar, ¿viviste esa compra o algo del mundo Vivimos sí muy de cerca, porque de hecho Guaira teníamos las oficinas en el edificio histórico de Telefónica, en Gran Vía, y teníamos en una parte estábamos Guaira, que estaba lleno todo de emprendedores, etcétera, y enfrente teníamos al equipo de 20. Okay. Estaba Anzarin, Sebas en su día, todo el mundo allí, ¿no? Los mejores de la clase. Sí. Sebas que ha vuelto, además. Y Sebas que ha vuelto a casa, además, ahora hace poquito. Fue una época muy chula, de mucha energía, mucho ambiente, muy de gente joven y sobre todo con muchas ganas. Con muchas ganas, ¿no?, para una empresa que quizás se la veía pues muy viejuna, Telefónica de toda la vida, que apostase por cosas de esas, yo creo que estuvo muy bien. Tuvo mucho impacto, sobre todo interno. Externo también, Guaira sigue ahora y con grandes inversiones, etcétera, pero sobre todo yo creo que tuvo impacto interno de se pueden hacer cosas diferentes, ¿no?, en una compañía. Maravilla. Bueno, pues me parece que esta intro ha sido ya interesantísima de lo que nos puede esperar en este capítulo, porque seguramente preguntamos a la audiencia que vaya a vernos o vaya a escucharnos y quién hubiera dicho sus inicios, ¿no?, como abogado, sí, y desde luego con tantas vidas, pero sí. Y además tengo la suerte de que también tengo mucho cariño a Telefónica, porque también me ha permitido conocer a mi mujer, que es de Brasil, okay, con lo cual somos como una familia muy endogámica con la compañía.
Y justo, Aitor, tú antes comentabas lo de que te gusta, bueno, los valores de Telefónica y que tienes la sangre azul. Sí. Para ti, o sea, ¿qué representa la marca o qué valores quieres, ¿no?, que transmita Telefónica? Yo no sé si son los que yo quiero que transmita, sino los que ya están, ¿no? ¿Te gustan? Y los que llevan estando 100 años. Es que es una compañía, el año pasado celebramos el centenario, que fue un año muy bonito, y creo casi que no es tanto redefinir los valores que... O sea, a ver cómo lo explico, ¿no? En el mundo quizá del marketing y del branding, nos gusta muchas veces el redefinir todo eso de misión, propósito, valores en slides, ¿no? Que muchas veces nadie entiende, solo nosotros, ¿no? Pero creo que Telefónica tiene algo como más esencial, ¿no? Telefónica, Movistar ahora también, como la hija más comercial, es una compañía, ¿no?, que ha estado, está y estará, ¿no? Es algo más que una compañía de comunicaciones o de consumo, es casi una compañía que forma parte de la estructura de este país, ¿no? Yo siempre tengo la teoría de que, no sé, bueno, conocéis seguro la teoría de los 7 grados de separación entre cualquier persona del mundo, ¿no? Sí. Mi teoría es que en España hay 2 grados solo entre Telefónica y cualquier persona, porque alguien ha tenido un amigo, conoce a alguien, o sea, es una compañía que en el buen sentido de la palabra ha echado raíces, raíces de fibra, de tecnología, etcétera, y ha venido para quedarse, ¿no? Yo creo que es la seguridad de saber que esta compañía ha estado, está y estará, ha pasado por muchas cosas, mejores y peores momentos como todo, y creo que siempre tuvo la vocación de, si me dicen los valores, es una vocación de servir y de servicio, como compañía. Yo creo que es eso, ¿no? Y sobre todo, José María Álvarez Payete lo contaba muy bien, los valores de una compañía, que ahora os preguntaré por los vuestros, a ver qué opináis también, creo que se demuestran más en los momentos donde no hay mapas que te guíen. Cuando te llega un COVID, claro, cuando te llega un terremoto, cuando no hay un manual. Ante lo inesperado. Ante lo inesperado, ¿no? ¿Cómo reacciona? Yo he vivido cosas, incluida lo del cuando tuvimos el ataque del WannaCry, que no fue tan ataque, tal no sé qué, pero yo me acuerdo que era el fin de semana, estábamos en Distrito, y ver cómo venía mucha gente de red informáticos de la compañía, era fin de semana, gente incluso que venía de bodas, que se había salido de bodas y se presentaron allí para ayudar, ¿no? O con las tragedias de Valencia, o con el COVID, o sea, ahí es cuando te das cuenta de lo que son los valores, ¿no? Entonces creo que nuestra responsabilidad, y la de cualquier generación que esté en Telefónica, en cualquier empresa probablemente, es casi honrar ese legado y empujarlo para adelante, ¿no? Es dejarlo un poco mejor para la siguiente generación. Yo soy muy fan del concepto legado, ¿no? De proyectos legado, de esos que te sientes orgulloso, ¿no? Y creo que eso es, llámalo valores, llámalo cultura, llámalo ideal, llámalo naif en algún punto, pero creo que es lo que necesitamos en una era tan de data, corto plazo, etcétera. Creo que hay que dar 2 pasos atrás. Claro, de humanidad, de solidaridad, y que al final los robots son guiados por el ser humano y no al revés, ¿no? Exactamente, y todo eso sin perder el que esto es un negocio, que totalmente. No nos olvidemos, pero que creo que es totalmente compatible las 2 cosas, ¿no? Pero nadie va a recordar una compañía por los grandes resultados que diste en el tercer trimestre del año 2021. Totalmente. No va a quedar en los anales de la historia, no va a quedar... No, porque ya vas al siguiente Q, ¿no? Ya vas al siguiente, van a quedar otras cosas, ¿no? Y creo que eso es bueno, bonito, y merece su espacio también. No sé qué opináis ahí. No, sin embargo, es verdad que lo que dices me ha gustado mucho, que es que reduces los 7 grados de separación, que ya es increíle, ¿no? Pero que se reduzcan a 2 es algo como muy, ¿no? Era con Kevin Bacon, ¿no? Que era la broma, o con Will Smith, era que todo el mundo hacía. Yo ahí, una historia que me gusta contar a los chavales de nuestra empresa es de Brian Chesky. Brian Chesky es el co-founder de Airbnb. Y unos hermanos europeos que eran expertos en plagiar empresas y literalmente a los 2 años de montar la compañía no se la habían plagiado, y Paul Graham de Y Combinator decía, no te preocupes, si no te la han copiado ya no te la van a copiar. A los 2 meses levantan $90 millones para contratan a 400 empleados para hacer el Airbnb europeo. Ya llama a Mark Zuckerberg y Zuckerberg le dice, estás jodido, te van a arruinar. Y entonces él fue muy sangre fría, porque la idea de estos europeos, de estos hermanos europeos, no recuerdo el nombre, son del este, era muy sencilla. Era, montamos algo, acojonamos al americano y le obligamos a comprarnos. Sí. Quick exit. Él dijo, le mandó un burofax y dijo, un mail, dijo, no os vamos a vender la compañía.
así que tenéis que criar al bebé, a ver si sois capaces de aguantar 7 años. Entonces él decía que hay diferencia entre misioneros y mercenarios. El mercenario solo ve el dinero y ve en corto, y el misionero va con una visión más a largo plazo. Y me gusta pensar que las empresas las forman misioneros y no mercenarios. Pues mira, la historia esa, nosotros estuvimos en Y Combinator con el tema de Wayra y nos contaron el pivot que hizo, o sea, que fue muy Paul Graham el que le dio, porque ellos iban con la... Airbnb eran las colchonetas, claro, que tú te las llevabas un poco hippie, ¿no? Y él dijo, aquí hay algo gordo con el mundo del... Que creo que está Paul Graham o Sam Altman. Paul Graham. Ya todavía, Paul Graham, de hecho, la frase nosotros lo tenemos en la oficina, do things that don't scale, porque si cubres un nicho ya luego será fácil irte a otros nichos. Pero a mí Brian Chesky me parece que en ese sentido es muy claro de lo que es la cultura. Él dice, todo el mundo tiene que ser un host en Airbnb, ¿no? Y entonces un poco aquí cada uno tiene que crearse como su... Esto no es negociable en la cultura de una compañía, pues la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Como puede ser en Telefónica. Y mira, Airbnb a mí es un ejemplo que me gusta mucho cómo comunica y lo que comunica, y no lo tiene fácil, ¿no? Porque también hay un tema con la gentrificación, etcétera, con tal. Bueno, es una compañía que tiene un reto importante, pero que a mí me gusta cómo lo hace. Y yo creo que porque tiene en el fondo esa misión, llámalo, o visión, ¿no? A futuro. Sí. Lo importante en ese, que es el largo plazo, ¿no? Exactamente, en el largo plazo. En ese sentido, yo quería preguntar, porque esto lo hablamos hasta, Jaime, cuando nos sentamos aquí, ¿no? Decir, ¿qué ponemos? ¿Telefónica o Movistar? Sí. ¿No? ¿Qué ponemos aquí? Esa era la pregunta, y es como... ¿Cómo al final, ¿no? ¿Cómo diferencias lo que es una marca que todo el mundo en la calle conoce con lo que es el nombre de tu compañía y cómo conviven, ¿no? Es complicado, ¿no? A nivel marca. Es complicado. Si tenéis la respuesta, me la dais y la llevo allí al distrito. La posteamos. De aquí, No, es un tema, te diría, respuesta corta y personal, ¿no? Telefónica es la... El problema viene... Bueno, no el problema, la situación viene porque Telefónica en su día fue marca comercial, luego salió Moviline, luego Movistar, o sea, ha habido un cambio como una delegación de la parte comercial a Movistar, Moviline, y Telefónica se ha quedado como marca corporativa y de B2B, ¿no? Yo, por resumir, te diría que Telefónica casi es la gran inspiración, la que sueña el futuro. El futuro, cuando me refiero, es casi nacional, geopolítico, industrial, ¿no? Es decir, sueña el camino. Y Movistar es la que acompaña a los clientes en ese camino en el día a día, ¿no? Uno sueña al mañana posibilidades de país, de Europa. Ahora el presidente Mark Murtra está hablando también mucho de la importancia de las telcos y las redes en el entorno europeo. Oye, necesitamos escala. Claro. ¿No? Hablando un poco de Airbnb, de escalar, ¿no? Encontrar algo y luego escalarlo. La innovación muchas veces viene por escala. Y necesitamos eso. Y Telefónica creo que ahí tiene un rol. Y luego Movistar es casi como la hija del día a día, ¿no? Es decir, la que acompaña a los clientes, con la que tenemos que caminar, y hay un trasvase. Pasa también que generaciones más mayores ven más clara la diferencia, generaciones más jóvenes igual Telefónica no les suena tanto, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis, o sea, si hay cierta confusión o... Sí, yo para mí Movistar está mucho más cercana, y yo al principio no sabía porque si Telefónica era lo mismo que Movistar, o sea, al final yo soy del 99, claro. O sea, represento bastante la generación más joven, y es sí. verdad que... Pero que dices, ¿no? Que creo que trasciende al final, para que una compañía trascienda necesita pensar en el mañana, en el futuro, y eso es verdad que es Telefónica sentada desde, bueno, hace 101 años ya, ¿no? Que ahora también te quiero preguntar, y Movistar en el día a día, que es tan importante, bueno, no olvidar el que en ese camino que tenemos que recorrer, nuestros clientes nos demandan cosas, servicios todos los días, ¿no? Como decía nuestro querido amigo César Alonso, el 101 solo le interesa de Depeche Mode. A los dálmatas. Que bueno, no, por cierto, hablando también, aunque nos estamos saltando un poco el guión de... Bueno, no hay guión. No hay guión ni nada, ¿no? Pero es verdad que has hablado de valores y estamos mencionando el centenario, pero sí me gustaría... Yo creo que fue un año muy especial de cómo lo vivisteis desde dentro, porque la sensación... como cliente también y desde fuera y partner de Telefónica a nivel profesional, es como fue un año wow, ¿no? Que con mucho evento también muy... Fue un año muy bonito. Yo lo llamaba la boda gitana. Porque no acababa. Porque nunca sabes cuándo te pasas o no, porque había, al ser una Telefónica muy institucional, había muchos eventos y decía, joder, pues esto parece una boda gitana, o sea, todas las semanas había algo. El que más me gustó a mí, bueno, hay tres cosas que me gustaron, que si hay tiempo os cuento, ¿no? Pero una que me gustó mucho es cuando se hizo una jornada de puertas abiertas para familias en distrito un fin de semana. Muy guay. Y ahí es cuando te digo que veías la sangre azul, ¿no? Porque venían familiares, amigos, gente que trabajaba en otras empresas del IBEX,
y te decían, pero de verdad decían, joder, lo que se vive aquí es diferente. Sí, Yo eso no lo tengo en mi empresa. Había mucho orgullo interno, ¿no? Y luego a mi equipo, yo tuve la suerte de representar ideas de mi equipo, como fue la renovación de la flagship de Gran Vía, que recuperamos todo el legado histórico de los artesonados de hace 100 años, y ahora hay una tienda que es casi experiencial, que está muy bien. Sí. Y eso fue casi por empecinamiento de ir al comité del centenario, que había presidentes, expresidentes, etcétera, a presentar esa idea. Solo una idea, ¿no? Y soñar, imaginar lo que puede ser esto. Y que te la compren y te pongas, está muy bien, ¿no? Sí. Y luego otro momento bonito fue el vídeo que hicimos de celebración con José María, el presidente, y con el rey en su día. Sí. Que eso fue también muy chulo, porque todo el mundo decía, no, va a decir que no, y yo, hombre, vamos a proponérselo, ¿no? Y fuimos ahí con un storyboard y estaban encantados. Entonces, se vivió muy de dentro, muy chulo, mucho trabajo de mucha gente, pero de esos trabajos con orgullo. O sea, haber vivido el centenario y haber podido participar es un hito, hay un milestone, ¿no? Está muy bien, exactamente. Es como para poner en tu... Yo estuve ahí, sí. Yo hice cosas, ¿no? En eso. Y con sentimiento colectivo, claro, ¿no? De compañía. Y eso está muy guay, está muy bien. Está súper. Otro hito, llenar el Bernabéu también, ¿no? Llenar el Bernabéu con el concierto. Ya no se puede. O sea, que ya creo que reventamos ahí algo, ya se colmó, pero desde fuera se vio también como un evento muy especial, ¿no? Está muy bien, para empleados y con todo el dinero recaudado para fondos sociales. La verdad es que lo piensas, hay poco tiempo para reflexionar, porque fue todo como muy rápido y luego te metes en el día a día. Pero al final te quedas con esas cosas, ¿no? De una compañía o de tu paso por una compañía, esas cosas te marcan mucho. Está muy bien. Yo aquí tengo también un poco, que me acaba de venir ahora, ¿no? El decir, oye, el de cara a público, a consumidor final, por ejemplo, Movistar es súper fuerte, pero ahora estáis también, por ejemplo, pegando mucho con O2, ¿no? ¿Cómo convivís con que de pronto dentro de un mismo grupo tenéis como dos compañías? Es algo, y más ahora, ¿no? En el mundo telco, que está tan agitado, no tan movido. Bueno, yo creo que es una estrategia bastante común, ¿no? De, oye, tú al final tienes una propuesta de valor y la autosegmentas casi por propuesta de valor a diferentes públicos, ¿no? O2, mucho más sencillez, con la calidad, garantía de la red telefónica Movistar, ¿no? Pero una oferta mucho más sencilla. Movistar, una oferta más completa para aquellos que quieren o contenido premium o servicios de valor añadido premium, o tienen familia que te cubre todas las necesidades, incluso de seguridad, ciberseguridad, etcétera, dispositivos. El fútbol, lo más importante. El fútbol, que es una palanca en este país, sobre todo, muy importante. La integración de otras plataformas, ¿no? El cuidado que tienes de garantía de Movistar. Es una estrategia de públicos segmentados, claro, que en el fondo replican un poco todas las marcas. No hay dos nichos muy claros. Yo siempre digo, con cierto orgullo, a mí, yo he trabajado mucho en Telefónica, yo he pasado más tiempo en Telefónica, en la parte corporativa, que en Movistar. Pero el estar en el día a día viendo el impacto en cliente, etcétera, me he vuelto un poco como los esfumadores, ¿no? Que digo, joder, es que lo de corporación, con cariño, pero estar en Movistar ves impacto muy real en cliente, ¿no? Okay. Y tienes la oportunidad de conocer a gente muy inspiradora. Pedro Serraima, que fue el que vino para lanzar O2, ¿no? Que hemos lanzado ahora Movistar por ti, un tema de cuidado, que de vuelta son proyectos que quizá no se engloban tanto en lo que se considera marketing, publicidad, pero como yo siempre le digo al equipo, o sea, el 90% de lo que se considera generación de marca de cara al consumidor no lo hace un equipo de publicidad ni de marketing, ¿no? Es la interacción que tengan en la tienda con el cliente, cómo le cuides, cómo... Cuando tiene un problema, ¿no? Cuando tiene un problema, claro. Eso es generación de marca, ¿no? Yo creo que vuelvo un poco a lo de antes, hay que dar dos pasos para atrás, ¿no? Y volver a entender que la marca es algo más amplio, es cultura, claro, es principios que no valores, que me gusta más, y ahí coincido con Pedro, los principios que los valores, ¿no? Porque los valores suenan mucho a PowerPoint o web, pero los principios siempre implican un trade-off. Humanidad total, o sea... Humanidad y me cuestan algo. Claro. Si yo decido que esto está mal, no lo voy a hacer, aunque me sacrifico posibles beneficios en el corto, ¿no? Entonces, bueno, es ahí un tema.
Dicho lo cual, es verdad que tenemos Telefónica, Movistar O2, públicos segmentados. Las dos están, la verdad, que estamos muy contentos, funcionando muy bien. Toco madera, aunque nos han dicho que no toquemos la mesa, pero bueno, esperemos que siga. Es un sector también complejo, ¿no? Sí, qué bueno que estamos hablando de nombres célebres. Habla muy bien de que al final las compañías la forman las personas, y porque digo por Pedro Serrahima, que también un gran tipo, y es verdad que desde que llegó también ha dado una vuelta, ¿no? Sí. Al tema ahí, pero Pedro, César, o sea que al final toda la gente que estáis dentro de Telefónica, mucho nombre célebre que, bueno, que forma parte de esa historia, ¿no? Hay mucho, o sea, yo como lo definiría, es verdad que llevo muchos años, ¿no? Pero hay como mucha densidad de talento, de gente que sabe mucho, hay muchas ganas escondidas que igual le falta darle una chispa, y luego hay mucha buena gente. O sea, yo tengo muy, muy buenos amigos de la época cuando yo empecé a trabajar en móviles, en la parte de Latinoamérica, viajando. Seguimos siendo amigos 20 años después, ¿no? Y aquí también saco otro nombre célebre de Telefónica, que estuvo un tiempo con nosotros, Miguel Arias, ¿no? Miguel Arias, yo me acuerdo que él era muy fan del concepto tribu, ¿no? Él decía, oye, tenemos que generar cierta tribu entre gente que igual no nos conocíamos tanto dentro de la compañía, pero que intuíamos que teníamos más o menos las mismas inquietudes, ¿no? Y ahí empezamos a generar pues unas quedadas periódicas donde venían Miguel Arias, venía Cristina Burzaco, venía Pedro Serrahima, venía Sebas, Muriel, veníamos varios, Gonzalo Martín Villa, que teníamos como casi las mismas ganas, mismas inquietudes, y eran como quedadas para compartir cómo nos podemos ayudar, compartir frustraciones, compartir alegrías. Con cerveza de por medio. Con cerveza, siempre, con cerveza de por medio, y creo que esa es la forma también de generar cultura, ¿no? De generar esas redes informales, ¿no? Dentro de una compañía. Gente con tanto talento, con tantas ideas, ¿no? Que inspiras, bueno, os autoinspiráis y después lo extendéis al resto. Yo es que lo de aprender o inspirarte, que no siempre está alineado con estar de acuerdo, es de lo mejor que te da una compañía como Telefónica, ¿no? Y también pues conocer a partners como vosotros. O sea, a vosotros de Spotify o de la época de Twitter, a todos los partners o a la gente de Apple, es un lujo, es un poco privilegio también. A nosotros nos lo pasamos bien también, la verdad, y sobre todo cuando preguntan, ¿no? Del otro lado al final, y al final nos ayudáis a mejorar siempre. O sea, yo creo que es muy importante que ni lo que tenemos es perfecto, ni todo lo que pedís es posible ya, pero siempre hay un camino en el medio donde se va construyendo, y eso yo creo que es clave y hace falta que haya esa conexión. Totalmente. No, y hay algo que transmitís yo desde el punto de vista de también partner en empresas que he estado tecnológicas, americanas, como Twitter o ahora Spotify europea, pero siempre yo noto, ¿no?, la percepción de querer trabajar con Telefónica, ¿no? Aquí en España sobre todo, y en Latinoamérica es algo diferente, ¿no? La percepción es, oye, queremos trabajar con una compañía que sabemos que está ahí siempre para innovar y para hacer cosas. Y fíjate, no es tanto mérito de los que estamos dentro, que también seguro hay gente en los equipos muy buenas, pero yo lo he notado mucho en los partners por tus clientes, ¿no? Joder, tenemos, en la parte de Movistar tenemos unos clientes súper fieles, o sea, con buen ARPU, etcétera, pero una base de clientes muy potente que notas en los partners que te vienen en Apple, de Londres, o sea, joder, aquí hay algo que me gustaría entrar, ¿no? Sí, y eso está muy bien. Yo tenía la pregunta sobre todo para ti de Spotify, o sea, la parte cultural, porque es verdad que las empresas americanas, quizás es percepción mía, ¿no? Es que quizá que la cultura viene más marcada por el headquarter y luego es más como oficinas comerciales, ¿o no es tan así? ¿O creáis vuestra cultura local? Esta americana es ahora americanizada. Sí, bueno, Spotify es una empresa europea. Sí, es europea. Total, y yo he notado cambios en la cultura respecto a empresas americanas, aunque también ahí, sobre todo en la parte nuestra del área que llevo yo, que es el área de advertising, de relación con las marcas, viene muy marcado también por Estados Unidos y Nueva York, pero hay cosas de la cultura que me recuerdan mucho también a Telefónica. Hablabas de tribus, bueno. Nosotros también hablamos de squads, ¿no? En la parte de todos de ingenieros, de todos los equipos que hacen el producto y la plataforma de Spotify, que por cierto el año que viene hacemos 20 años, o sea que todavía una quinta parte, pero ya son 20 años, hemos pasado la adolescencia. Y es mucho esa cultura de generar también squads, ¿no? Gente que va con un propósito conjunto, común, y bueno, al final en un territorio también que sabes que estás cambiando
la vida de la gente y que es parte de la cultura del día a día, porque la música, bueno, ahora también... Con el Movistar Arena ahora. Con el Movistar Arena. Ahí tendremos que hablar. Efectivamente, hay muchas sinergias, pero es verdad que estar en un territorio como la música te apía muchas cosas, porque es algo, como también lo es el fútbol, ¿no? En este país decíamos, como un territorio muy, muy diferencial y muy único que hay que saber tratar y que llena la vida de la gente. Nosotros os miramos con mucha envidia sana y con mucha admiración por lo que hacéis en el rap final de año, que hacéis a los clientes, que yo creo que es una genialidad. Eso se ha vuelto un fenómeno viral, totalmente cultural y viral, y es verdad que y cada orgánico año y tal, mejoras y cómo... Es alucinante. Sí, eso está muy bien. Y te sorprendes. El cliente cuando o sea, el usuario cuando le llega dice, joder, he escuchado esta canción 3.500 minutos, tío. O sea, ¿qué estaba haciendo? Pero eso es lo que digo un poco también de pensar más en el corto plazo, ¿no? Porque si lo ves, oye, ¿qué beneficio nos trae esto? Más engagement tal, pero es pensar, pues eso por detrás lleva su cacharrería, ¿no? Pero es toda una compañía pensando en para hacer ese momento, joder, a mí me parece una genialidad. Sí, no, pero yo creo que hay muchas cosas que me recuerdan a lo que estás contando, ¿no? De misión, de valores, de cercanía con el cliente, el consumidor y bueno, a ver qué tal este 20 aniversario en 2026 y seguro que bien, hombre. O sea, fue genial. Y si vais a hacer un concierto o algo en España, el Movistar Arena y lo tenemos ahí. Sí, ¿no? Para hacer algo. El último ha sido de J-Lo este fin de semana. Hablemos. Ahí tenemos que hacer cosas. Estábamos hablando de consumidor, de clientes y un poco preguntas sobre este tema. 20 años, ¿no? Llevas en la compañía, un cambio en el consumidor brutal en estos últimos 20 años que se ha acelerado. ¿Cómo lo abordáis eso desde Telefónica? ¿Cómo estáis viendo ese cambio ahí? Pues mira, es un mundo hiperconectado donde la atención desde el punto de vista de marketing y publicidad se ha dispersado en millones de canales, ¿no? Creo que nos hemos vuelto súper obsesos y aquí hablo desde internamente, ¿no? De la data. Creo que todo el mundo, hablamos antes de la IAB, etcétera, todo el mundo digital, quizá es una promesa que nos ha vuelto a todos locos, ¿no? De, oye, ¿cómo medimos? ¿Cómo tal? ¿Targetizamos? ¿Retargetizamos? Obsesos un poco, ¿no? Un poco obsesos, ¿no? Creo que al consumidor, en un sector como el telco, lo que percibe actualmente es mucho ruido. Es decir, antes, yo cuando empecé a estudiar la uni, pues no sé si vosotros sois más jóvenes, pero no sé si os acordáis que era cuando llegaron los móviles, todo el mundo decía, no, yo en mi vida llevaré un móvil, ¿por qué voy a llevar, no? Y mira lo que hemos avanzado. Mucho rechazo. Sí, pues la gente decía, no, eso lo lleva la gente que va a las casas a hacer obras por si le llaman, pero yo en mi... Era así, ¿no? Y cómo la gente se acostumbra rápidamente, los ciclos tecnológicos se acortan. La adopción del móvil tardó X años en penetración, Spotify tardó X, pero te llega un ChatGPT cada vez menos, te llega un TikTok, te llega... Entonces notas como que vives en cierta vorágine que en el fondo es tan sencillo casi como ponerte tú también en la piel del consumidor, ¿no? Vivimos en un mundo, para mí, con mucho ruido. Hablando de mi sector, pues tú enciendes la tele y ves 20.000 ofertas, grito, giga, precio, etcétera, ¿no? Entonces nosotros quizás de Movistar es momento de dar 2 pasos atrás, ¿no? Y no entrar en esa narrativa, sino en reposicionarte con una empresa que cuida, ¿no? No ser un commodity, ¿no? No Al final, commodity a precio van todos, como decía el otro. El que no tiene nada que ofrecer va a precio, porque no tiene nada mejor que ofrecer. Exactamente. Y luego, que no es malo, ¿eh? O sea, yo también, oye, Digi creo que lo está haciendo muy bien. Yo les admiro mucho también cosas que hacen, porque más allá del precio creo que tienen otras cosas. Pero creo que estamos en un mundo donde la atención, como digo, está explotada en 1000 dispositivos, 1000 aplicaciones, etcétera. Es muy difícil llegar al consumidor y que la atención del consumidor se centre. Y luego nosotros como anunciantes o como marketing quizá hemos usado la tecnología para ver cómo gritamos más y más fuerte y en más sitios, versus usarla para escuchar más, reflexionar y aprender. Y creo que ahí el mundo digital, bueno, tú que estás mucho también en el tema de medición, etcétera, es un poco locura y puede sonar un poco crítica a lo que quiero decir, pero es que el mundo digital es como que te cuentan algo 2 meses, al de 2 meses han cambiado, no es que ha cambiado el algoritmo ahora tal. No sabes muy bien, ¿no? Todos son siglas nuevas, es toda una locura del corto plazo
la realidad hay cierta promesa rota con el mundo digital, que la gran promesa cuando empezó era todo se va a medir desde principio. No es tan así. Correcto. Y creo que lo usamos mucho para gritar mucho más, ¿no? Y creo que el consumidor está sobresaturado. Es más, la gente ya, como parte de tu propuesta de valor, en muchas plataformas es paga porque no te molesten con publicidad. Totalmente, totalmente. ¿No? Entonces es cómo conjugar ese mundo, ¿no? Por eso digo que la marca o la publicidad, como decía Bill Bernanke, ¿no? Decía, la mejor publicidad al final es la verdad, ¿no? Claro. Es quizá lo que digo, de vuelta, dar 2 pasos atrás para replantear determinadas cosas. Ahí Pedro también decía una frase que a mí me encantó, le dije, joder, esta me la voy a enmarcar, decía, con la obsesión del corto plazo de la data y de todo esto, nos hemos obsesionado tanto con vender que nos hemos olvidado del placer de que nos compren, ¿no? Y que creo que tiene mucho significado, muchas aplicaciones, mucho tema cultural de cómo afrontar esto en un mundo tan ruidoso. A mí no sé qué opináis. Me ha gustado mucho la parte de que deberíamos usar la tecnología para escuchar. Yo ahí sin duda tengo claro que lo que va a ayudar es el AI, es para eso. O sea, que al final tienes un montón de datos que nadie se va a ver, que nadie se va a leer. Necesitas automatización de sugerencias de, vale, ¿y ahora qué hago con esto? Toma, esto es lo que puedes hacer con esto. Es decir, vas a tener un asistente. No sé si recordáis Tony Stark en Iron Man. Sí. A mí me gusta mucho Jarvis, ¿no? O Friday, que luego se llamaba. Decía siempre... Para mí, cuando nació ChatGPT, empecé a hablar 2 horas seguidas. Dije, ha nacido Jarvis. Sí, yo estoy en la beta original. ¿Sí? Yo lo llamo, yo siempre he pensado que cuando llegue el superagente para las compañías, yo siempre me he imaginado... Jarvis podía ser, pero yo siempre me lo he imaginado para Movistar como Alfred, el de Batman. Ah, vale. El mayordomo de Batman. ¿También? No siempre digo, yo no sé por qué tengo ahí. Pero es fascinante, exacto, y es para ayudarte a pensar, no es para sustituir, pero sobre todo para escuchar, para entender. Nosotros en el equipo ahora estamos empezando a montar un stack interno con IA va a estar súper chulo, ¿no? Pero sobre todo hay mucho miedo, porque también en las compañías el discurso que hay es la IA va a generar eficiencias, y creo que hemos pervertido un poco la palabra eficiencia. Claro. En el mundo empresarial, ¿no? Eficiencia es hacer las cosas mejor. La eficiencia a día de hoy realmente es cuántas personas me ahorro con esto, cuánto ahorro de coste, ¿no? Entonces no creo que sea la forma de entrar con la IA, creo que hay que probar mucho. Y creo que nos va a ayudar a evitar el folio en blanco, a que te ayude a pensar mejor, ¿no? Siempre human in the loop, ¿no? Totalmente. Siempre, pero creo que es un mundo fascinante. O sea, creo que nos toca vivir una época fascinante y se está viendo en agencias, en anunciantes, y esto va a tener un impacto gordo. Total. Gordo. ¿Y qué dirías que pasa cuando una compañía que tiene un propósito que es conectar a las personas choca con la realidad del mundo actual, que es esa hiperconectividad, y donde vemos sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no? La famosa Gen Z, que están más desconectados emocionalmente? Bueno, yo fíjate que creo que un poco vuelvo a lo de antes, ¿no? Al final las marcas tienen que volver a conectar. También tenemos que ser humildes, ¿no? Porque hablamos mucho de las marcas imprescindibles. No, la realidad es que la gente es práctica, ¿no? Es decir, mirad lo que le pasó a Nike hace poco. Sí. Mira, es un buen ejemplo lo de Nike. De la mega obsesión con el corto plazo, con una consultora, tal, no sé qué, y como por perder un poco su esencia, ¿no? Sí. Creo que hay que dar 2 pasos atrás, creo que hay que volver a conectar desde lo emocional, y no me refiero tanto desde la publicidad o no, sino desde el cuidado, que esa marca represente algo, ¿no? Cada generación valora algunas cosas de las marcas. Hay un riesgo muy grande en intentar hacer greenwashing. Es decir, si tú quieres ser una marca diversa, no solo lo digas, hazlo. Que sea porque apuestas por ello. Si quieres una apuesta por la sostenibilidad, hazlo, con independencia de que resuene o no, ¿no? Que yo creo que va a resonar, y cada vez más en el futuro, ¿no? Creo que hay que empezar a cubrir esas cosas. Si bien es cierto, la parte funcional o más racional no la puedes olvidar. Una compañía como Movistar no puede dejar de aspirar a tener la mejor red. No puede dejar de aspirar a tener los mejores contenidos. No puede, o sea, eso lo tenemos que... Es como una tarta de chocolate, ¿no? Yo siempre lo comparo, la marca, ¿no? Tú al final lo pones en el escaparate, la vendes y la gente dice, joder, qué tarta de chocolate, qué cobertura, etcétera. Pero luego está el bizcocho por dentro, ¿no? Que eso tiene que estar perfecto, porque si no se te cae todo. Pero nadie te va a comprar solo por el bizcocho, ¿no? No es, oye, mira qué tarta de chocolate con un bizcocho. Entonces, es cómo conjugar ambas cosas.
Pero es verdad que con las generaciones jóvenes pues hay un reto. Nosotros también creo que no hay que obsesionarse, ¿no? Corremos el riesgo de parecer los abuelos con la gorra hacia atrás por intentar gritar a los jóvenes, oye, ¿tienes producto primero para ellos? Sí, no, etcétera. Sí es verdad que creo que podemos entrar por el mundo de las experiencias, con Movistar Koi, con el Movistar Arena, etcétera, y luego que sea una marca que crezca contigo, ¿no? Seas o no cliente, que crezca contigo, que esté en un momento donde tú te lo pases bien y que luego me tengas... porque es una marca, además, como digo, nosotros no hacemos solo series de televisión. Nosotros apostamos por la industria de este país, ¿no? Queremos crear industria. Nosotros no solo patrocinamos a Movistar Koi, somos accionistas y queremos desarrollar una industria de eSports en España. Y nosotros no solo desplegamos red allí donde es rentable, nosotros tenemos un compromiso casi que moral de llegar a donde no llegan otros, ¿no? Entonces, creo que es esa combinación, ¿no? Y poco a poco llegará. También te digo, creo que las marcas a veces nos sobreestimamos, cuando la realidad, y lo vemos todos en el día a día, pues hay momentos en decisiones de compra que es más racional. A todos nos gustaría que el comercio de nuestro barrio apoyarlo, etcétera, etcétera. Claro. Pero la comodidad que te da Amazon es tremendo, ¿no? Y te hace sentir un poco culpable a veces y otras no, porque lo hacen de maravilla, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es ese mundo en el que tenemos que vivir. Qué curioso lo del... Estoy pensando cuando has mencionado el caso del Movistar Arena, porque estamos a julio de 2025, para cuando este podcast lo escuche futuras generaciones, pero en nada de tiempo, hace 3 meses, oye, pero la gente lo va a llamar Movistar Arena, ¿no? Y enseguida ya está, yo ya lo noto. Enseguida ha sido mucho más rápido de lo que se pensaba. Mucho más rápido. Fíjate que nosotros, dentro de los estudios de marca, naming, etcétera, decías, oye, pues 1 año y medio... Sí. Y lo das por perdido, ¿no? 1 año y medio para trabajar, etcétera. Lo que nos dimos cuenta que al poco tiempo el ratio era mucho mayor y sobre todo los artistas lo han tomado con mucha naturalidad, todo el mundo lo menciona, etcétera, etcétera. Es verdad que hay gente que a mí me encanta, ¿no? Dice, yo siempre lo llamaré el Palacio de los Deportes. Y digo, me parece muy bien, o sea, no, ningún problema. Claro. O sea, creo que, por ejemplo, nosotros... o nuestra visión, ¿no?, del Movistar Arena. Movistar quizás no es una marca que ni tiene notoriedad de nombre, ¿no? Pero sí que tenemos una visión de, joder, cómo a través de la tecnología poder redefinir lo que es ir a un concierto. Todavía estamos lejos, ¿no?, porque acabamos de empezar. Sí, pero... Y gracias a la tecnología, redefinir un concierto desde el punto de vista del usuario y desde el artista. Y ahí, pues ahí hablemos, porque hay un tema también de data para los artistas, de cosas, etcétera. Entonces, ese es un proyecto para mí bonito, ¿no? En el venue que más entradas vende del mundo. Es alucinante. Es que es increíble. Me decían el número de conciertos que hay al año y no. Es brutal. Es que está todo como cerrado hasta el 2026, así que para lo Spotify, daros prisa y hacemos ahí hicimos nuestro Spotify Fest, que fue el primero que hemos hecho. Equal Fest. Pero España. Fíjate, creo que hay una cosa también, y eso lo dice mucho mi equipo de patos, etcétera, que dice, joder, es que esta marca tiene que estar donde la gente se lo pase bien. Claro, totalmente. Donde la gente disfrute, ¿no? Donde la marca sea como algo natural, ¿no? Porque, o sea, creo que estratégicamente no hay otra marca que podría estar ahí mejor, salvo quizás Spotify, una de música, ¿no? Pero nosotros tenemos entretenimiento, música, contenidos, tecnología... Todo como Grajo era, no podíamos decir que no. Bueno, vosotros fuisteis al Fútbol Club Barcelona, yo soy madridista, entonces ahí me fastidia un poco, pero bueno, está bien y la idea es la misma. O sea, yo creo que se está yendo... Porque es verdad, ahora pregunta, ¿cómo está pasando ahí con el estadio Spotify vuestro? ¿Cómo tenéis el nombre de naming, asociación? El naming Spotify Camp Nou. Pero la asociación, la gente... La gente, sí, a nivel global... Estamos muy contentos y nuestro CEO Daniel Ek, hace poco le preguntábamos en un all hands de toda la compañía y decía, estamos muy contentos por cómo están, bueno, cómo al final el consumidor, el usuario en todo el mundo está percibiendo una asociación que es muy cool, ¿no? Ahora en un momento además que parece que el Barça tiene un porvenir importante los próximos años, pero como que le ha dado un matiz distinto a los patrocinios de asociaciones de marcas a equipos de fútbol que últimamente se están yendo por temas pues de apuestas y otro tipo de sectores quizá más controvertidos, y de repente cada vez que una marca que va muy enfocada a las nuevas generaciones y que se asocie 2 territorios como la música y el fútbol y podamos hacer experiencias conjuntas
juntas, que es un poco también la idea, ¿no? Hace poco fue el concierto de Travis Scott, que fue la primera vez que actuaba en Barcelona, ¿no? Traído por Spotify a un clásico, y ese tipo de uniones. Sí, de experiencia exclusiva, ¿no? Que la gente sienta, wow, esto. Efectivamente. Primero, lo que hablabas antes de cómo conectar también con otras audiencias, creo que hay mucho yo creo mucho en el co-marketing, ¿no? En el efecto halo de las asociaciones, ¿no? Que el efecto halo es lo que mi abuela decía, dime con quién vas y te diré quién eres, ¿no? Un poco de eso. Creo que hay mucho de eso también, ¿no? Con qué marcas tú te asocias, haces cosas, porque creo que hay un efecto halo de transferencia de valores, de aura un poco, que creo que es potente también. Y sobre todo hay las empresas a lo mejor más jóvenes, startup, scale-up, con grandes compañías, y entonces a la grande obviamente bebe como la juventud, ¿no? El colágeno de la pequeña, y la pequeña bebe de el reconocimiento que tiene la otra, ¿no? Yo creo que ahí hay mucha viabilidad, y Spotify lo hizo muy bien. Yo creo que ahí además es un win-win, en el sentido que nosotros hemos notado en países como Indonesia, Brasil, siendo una empresa otra vez global, Spotify, pero europea, ¿no? Te vas a países donde hay un potencial tremendo en cuanto a audiencia potencial y en cuanto a cambios que está habiendo en el territorio de la música, y ahí hemos notado mucho que la asociación al Barcelona, que en Brasil, por ejemplo, ha sido tradicionalmente pues un club con todos los grandes jugadores brasileños, han pasado por allí, pues que nos viene muy bien, y al Barcelona creo que también es asociarse a una empresa como más moderna, más cool, ¿no? Más que le da otros valores también a un club que es, lo dicen ellos, más que un club y global, pero que también ayuda mucho a generar ese próximos años que vienen ahora. Oye, una pregunta que si queréis luego la editáis, ¿no? Pero hablabas del All Hands de vuestro CEO. ¿Qué opinaba de la serie que salió en Netflix sobre Spotify? Es buena esa serie. Sí, bueno, a mí todo es una pregunta muy recurrente, y que yo creo en general ha sido también, ayuda mucho a entender el modelo de Spotify y los inicios de una compañía que nace en un momento en el que la piratería se estaba adueñando de la forma de tener música, y que no era fácil entrar en un mundo así, con un modelo diferente de pago, pero que... Industria muy intervencionada. Con muchos temas legales, con muchos intereses, con discográficas y muchos players, pero que la serie, nos lo dice mucha gente, y de todo tipo de clientes y partners, y cualquier persona que ha visto la serie, que le ha ayudado mucho a entender cómo funciona una compañía como Spotify, sin ser oficial, porque es una serie que no es oficial, pero que sí recuerda mucho a la realidad de cómo fueron los inicios. Entonces, son 6 capítulos, yo recomiendo a todo el mundo que la vea, y de hecho, yo antes de entrar en Spotify fue como lo último que hice, porque no la había visto, es de los días previos. Te sabes diálogos de memoria, claro. No, y entonces es algo que dices, joder, te ayuda mucho a entender eso, como una empresa ha conseguido en estos años revolucionar totalmente una industria. No, es brutal. Pues Aitor, la verdad me encanta, porque teníamos un guión y creo que no hemos hecho ni 2 preguntas del guión, porque ha sido mucho más interesante realmente como... Es que vamos mucho por las ramas también. Pero esa es la idea, ¿no? Al final un podcast sería un coñazo, si no, para eso ChatGPT, ¿no? Le preguntas, oye, pregunta telefónica, y vas a buscar la página web, pero no es la idea. El Frequently Asked Questions no es la idea de esto. Entonces, yo sí que tenía una última pregunta, se la hacemos a todos, los entrevistados, que es muy... porque esto da para un podcast en sí, que es ¿qué cambiarías de la publicidad a día de hoy? Ya has tocado bastantes pinceladas de esto, pero si tuvieras en un titular ¿qué cambiarías? ¿Qué es lo que cambiarías? Joder, vaya. ¿Qué han contestado los otros? No te lo digo porque... Ahí el repertorio de... Esa es la idea. Pues yo creo que un poco por ser consistente, y porque lo creo, con lo que he dicho, cambiaría quizá la obsesión por los dashboards, el corto plazo, la medición continua, etcétera, etcétera, por quizá más una vuelta a la parte de creatividad en sentido amplio, la intuición, etcétera, etcétera. O sea, creo que el futuro de la publicidad no va a estar tanto en el targeting, retargeting, etcétera, sino en la verdad, ¿no? En volver a los orígenes. En volver a la esencia, ¿no? A esas verdades, a ese sentirte cuidado, a ese sentirte que esta es una compañía como Star porque me da algo más, porque me cuida, ¿no? Que es mucho más que la publicidad, ¿no? Entonces sí creo que cambiaría eso, y es contradictorio en un mundo tan tecnológico como el que nos viene, ¿no? Pero creo que esas herramientas nos pueden ayudar para escuchar y dar esos 2 pasos para atrás, ¿no? Yo quizá cambiaría eso, la obsesión
que no es tanto el mundo de la publicidad, creo que también es del mundo de los negocios, ¿no? Todo, ahora mismo todo. Hasta, como dice el otro, a contrato para que te lleve las finanzas a un chatbot. Pero mucha obsesión en el corto plazo y lo entiendo, ¿no? Porque las empresas tienen que dar resultados, pero digo, joder, grandes empresas como Spotify no fue porque alguien dijo, oye, en contra de todos que me dicen que esto es una locura, que el modelo no te va a salir, apuestan y se empeñan, ¿no? Y tienen un Amazon, 10, 15 años sin dar tal, y los accionistas machacando y el tío tal. Tesla, otro ejemplo. Tesla o el propio Apple en su vuelta cuando lanzó el iPhone, cuando tenía el iPod que era el 60, 70%. Sí. O sea, creo que falta un poco más de eso, de intuición, ¿no? Y en el mundo de la publicidad sobre todo, porque yo a veces le digo a mi equipo, oye, vosotros como consumidores, ¿cuántas veces clicáis en un banner, ¿no? Claro. Pero piénsalo, honestamente, yo te pregunto a ti ahora, ¿cuál es el último banner en el que has clicado que no fuera conscientemente? Y lo de, no, es que la gente clica la X, digo. Entonces creo que hay que cambiar un poco, porque si no vamos a generar un ruido tremendo, ¿no? Y volver un poco a la esencia. Y la esencia no digo es hacer solo comunicación de marca, etcétera, digo que se puede hacer comunicación comercial, pero quizá menos ruidosa, ¿no? Y más cercana. Pues Aitor, yo no sé a ti, Jaime, qué te ha parecido, bueno, pero... me ha parecido espectacular, muy buenos contenidos. Eso se lo dices a todos. No, de verdad, y ha sido súper interesante desde el primer segundo, y además acabando, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho ahora, de que tenemos que dar un paso atrás, porque si nos obsesionamos tanto con algo y con el corto plazo, pues dejas de tener esa... dejas de tener perspectiva y visión, ¿no? Y creo que es un tema de anunciantes, de agencias, de marcas, de vosotros proveedores, y no es un ataque ni a la data ni a los dashboards, al revés, pero sí hay que ayudar, no el dato por el dato, ¿no? Es a entender, exactamente, es a entender al consumidor para ofrecer lo que quiere y no lo que tú quieres que quiera, ¿no? Para que nos entendamos. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, ahora que hay mucha controversia también con las agencias, con el tema de la IA, ¿no? De la IA generativa, de imágenes, tal, no sé qué, que hay como cierto ludismo, ¿no? De rechazo inicial. Se me dijo, joder, yo soy muy fan de Leonardo da Vinci desde siempre, me he leído todas sus biografías, etcétera, y digo, joder, si le plantáramos aquí a día de hoy, estaría fascinado, ¿no? Pero estaría fascinado para llevarlo a su terreno y hacer cosas muy suyas, muy desde su instinto, gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, es casi lo que hemos dicho antes, cómo hacer que la tecnología nos ayude a escuchar mejor para dar forma a todo esto que hemos comentado. Pues totalmente de acuerdo, al final es humanizar y la tecnología debería ayudar a humanizar y no al revés. Yo soy de ese, o sea, Jarvis no hace de Tony Stark. Jarvis y Alfred, ahí hemos... Exactamente. Ese ha sido hay que ponerles la foto en la miniatura. Exactamente. Nada, pues oye, lo primero, Jaime, muchísimas gracias como siempre, también, Manuel, por aquí. Y Aitor, oye, encantado de verdad que hayas venido al podcast. Yo creo que ha sido súper interesante. Sacaremos un montón de clips también para que te conozcan en Respuestas Prime. Y nada, esperamos tenerte pronto. Gracias a vosotros, lo he pasado muy bien. Me encanta la sala esta Spotify que tenéis. Gracias. Un placer. Pues esperamos que el segundo centenario de Telefónica sea tan exitoso como el primero. Esperamos. Y que lo grabemos. Y que lo grabemos y siga siendo un referente en la Y esperamos las entradas para el festival de Spotify 20 años, que eso ya se nos ha quedado aquí. Yo me apunto. Nada, pues muchísimas gracias, chicos, de verdad. Y bueno, a todo el público, esto es AdLab, mezclamos publicidad, tecnología y sobre todo, pues gente que tiene una buena historia que contar. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto, gracias.